Jesucristo resumió su ministerio con esas palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bienvenido a este momento donde estamos compartiendo cada semana la palabra de Dios, y el tema de hoy es bendiciones de la resurrección de Jesús. Y hace una semana aproximadamente estuvimos celebrando precisamente la resurrección del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente resucitó y subió al cielo de inmediato, sino que Él estuvo todavía en la tierra, estuvo 40 días aproximadamente, donde Él se presentó a sus discípulos, donde Él estuvo aún compartiendo a sus discípulos y dando instrucciones de lo que vendría y de lo que se tenía que hacer. Entonces quisiera estar de alguna forma resumiendo algunas bendiciones que obtenemos posterior a la resurrección del Señor Jesucristo. Y el tema, repito, es bendiciones de la resurrección de Jesús. Y estaremos allá en Juan capítulo 21, algunos versículos ahí en este capítulo. Y a manera de introducción, si puedes sacar por favor las notas o el boletín de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, sería de mucha bendición. Fíjese que en cada faceta de la vida del Señor Jesucristo podemos ver que hubo bendición para todos nosotros como seres humanos. De hecho, desde antes del nacimiento de Jesucristo había una expectativa por parte del pueblo judío, es decir, una expectativa del Mesías, aunque sabemos que ellos no la recibieron. Pero esa expectativa creó una esperanza de que un día vendría el Señor Jesucristo. De hecho, cuando Él nace, esa expectativa para muchos se hace una realidad. Si recordamos aquellos ancianos que estaban en el templo, que fueron a adorar, y ellos reconocen al Mesías que había nacido y trae una esperanza. Ya no era una esperanza futura, sino que era una esperanza real. Y Jesucristo mismo, cuando Él empieza su ministerio, usted y yo vemos a través de la Biblia que Él sanó enfermos, Él levantó muertos, Él dice la Biblia que anduvo haciendo bienes en el mundo, es decir, Él tocó muchas vidas. Es decir, antes, cuando Él nace, cuando vive, y aún en la misma cruz, si usted recuerda, Jesucristo empieza a bendecir aún colgado en la cruz, y él cumple la palabra de Dios aún colgado en la cruz. Y aún en su muerte Él nos trae salvación. Y al resucitar, Jesucristo nos mostró su poder sobre la misma muerte. Es decir, en diferentes facetas del Señor Jesucristo, aún antes de nacer, durante su nacimiento, mientras Él vivió, en su misma muerte y en su resurrección, y posteriormente a la resurrección, toda la vida del Señor Jesucristo como que está rodeado de una bendición tras bendición para nosotros como seres humanos. Y entonces quisiera que viéramos algo que sucedió después de la resurrección, bendiciones que obtenemos después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el primer aspecto ahí en sus notas es lo que es la bendición de su presencia, la bendición de su presencia. Y allá en Juan capítulo 21, el primer versículo, dice: después de esto, Jesús se manifestó, dice, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, es decir, ahí empieza a narrar Juan cómo fue esta manifestación del Señor Jesucristo. Pero aquí el aspecto es el hecho de su manifestación, es decir, la presencia de Jesucristo significa mucho para sus seguidores. No era solamente lo que Jesucristo dijo, sino que Él resucitó y que Él mismo se presentó, Él mismo se manifestó a muchos de ellos. Y su presencia del Señor Jesucristo es un reflejo de uno de sus nombres. Usted recordará que allá en Isaías a Jesucristo se le conocería como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en cierta ocasión, antes de ir a la cruz, el Señor Jesucristo, Él enfatiza el valor de la presencia o de su presencia en la vida de sus discípulos. Cuando allá en Juan 15, creo que es ahí donde Jesucristo mismo dice: sin mí nada podréis hacer.
Es decir, Jesucristo enfatiza mucho el aspecto de su presencia. Y cuando Jesucristo resucita, es muy interesante que su misma presencia está con los discípulos. Es decir, Él estuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz, pero es interesante que después de la crucifixión, después de la resurrección, la constante de parte del Señor Jesucristo para con ellos, para con los discípulos, era su misma presencia. Y aunque muchos de los discípulos, por no decir prácticamente todos, le abandonaron en el juicio, en la crucifixión, es bien interesante que el amor de Jesucristo por ellos no disminuyó después de su resurrección. Y no es sorprendente, por lo tanto, que después de que Jesús apareció a María Magdalena y a las demás mujeres, Jesús les envía a sus discípulos y les dice, no temáis, no tengan miedo. Dice, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Es decir, Jesús anhelaba ese compañerismo con sus mismos discípulos. Es bien importante este aspecto, poder entender que una de las primeras bendiciones que obtenemos después de la resurrección del Señor Jesucristo es su misma presencia. Es decir, Él prometió estar con nosotros y Él lo estaba cumpliendo. Jesucristo mismo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y es una realidad de nuestras vidas. Y esta es una bendición que obtenemos posterior a la resurrección. Es decir, yo estoy aquí todavía con ustedes, aquí estoy con ustedes todavía. Es decir, la muerte no me detuvo, la tumba no me detuvo, estoy con vosotros. Entonces, esto quizá a veces no lo logremos entender, pero esta bendición es impactante, el hecho de que su presencia sigue con nosotros hasta el día de hoy. El segundo aspecto de después de la resurrección, obtenemos lo que es la bendición de su paz. No solamente su presencia, sino su paz. Allá en Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es decir, después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos, usted y yo recordaremos, y lo hablábamos hace poco, sus discípulos se encerraron. Posiblemente ellos estaban solamente esperando el momento que los soldados viniesen por ellos y ser juzgados, porque pues de alguna forma si mataron al maestro, ¿qué no van a hacer con nosotros? Y cuando ellos estaban encerrados con ese temor, esperando quizás represalias contra ellos, todos llenos de incertidumbre, es bien interesante que Jesús se les aparece aún con las puertas cerradas, es decir, ellos no lo estaban esperando, pero Jesucristo se les aparece, Jesucristo se presenta, Jesucristo se hace presente, es decir, su presencia de nuevo, y cuando su presencia está con ellos, lo primero que les dice es paz a vosotros, paz a vosotros, es decir, tranquilos, todo está bien, ya estoy con ustedes, no estén amedrentados, no tengan miedo, tengan paz. Y lamentablemente, de alguna forma, muchos hoy buscan esa paz en los lugares que realmente nunca lo van a encontrar, como en el dinero, las riquezas, el sexo ilícito, en las drogas, en el alcohol, en la moda, en fin, y tratan de encontrar cierta paz y un alivio temporal a sus miedos y todo aquello, pero se nos olvida que quien realmente puede traernos una verdadera paz es el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Entonces es importantísimo que logremos entender este principio. Jesucristo es el que ofrece verdadera paz, mientras que el mundo ofrece falsedad. Jesucristo allá en Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces Jesucristo nos da su presencia, nos da su paz. Y número 3, tenemos la bendición de su poder. Dice allá Juan 20, 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Y es bien interesante que el poder del Espíritu Santo es otra de las bendiciones que obtenemos después de la resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo imparte el Espíritu Santo a sus discípulos. Y esto ocurre cuando Jesucristo se aparece en medio de ellos, cuando ellos se reúnen y precisamente en esa oportunidad que acabamos de hablar hace un momento. Es decir, Jesucristo les comparte el Espíritu Santo, que simboliza el poder. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder ambiguo, sino que es un ser, es un ser divino, es Dios mismo, el Espíritu Santo, y Jesucristo mismo lo da, lo imparte a sus discípulos. Y Jesucristo obviamente recordó el poderoso papel que el Espíritu Santo tuvo con él, o que el Espíritu Santo tuvo con el Señor Jesucristo mientras Jesucristo caminaba aquí en la tierra. Y dice allá en Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él, o estaba con el Señor Jesucristo. Es decir, el mismo Espíritu Santo quien permitió que Jesucristo obrara milagros. Obviamente Él es Dios, Jesucristo es Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él no tomó el ser igual a Dios como algo a lo que Él se aferró, lo que conocemos como la kenosis. Es decir, ese despojarse no dejó de ser Dios, pero sí de alguna forma sus atributos para hacer las cosas, sino que Él dependió enteramente del Espíritu Santo para poder que ese poder fluyera a través de Él. Es decir, el mismo Espíritu Santo que Jesucristo, con quien Él de alguna forma permitió que obrase a través de Él, es el mismo Espíritu Santo que tenemos para con nosotros el día de hoy. Y es bien importante que logremos entender este aspecto. Con la resurrección del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está también a nuestra disposición. Así que son bendiciones que usted y yo tenemos a nuestro alcance. Tenemos su presencia, tenemos la paz de Dios en nuestras vidas, pero también tenemos el poder mismo y tenemos al Espíritu Santo mismo morando en nosotros. Y a manera de conclusión, Jesucristo vino a este mundo para hacer una bendición al proporcionar la salvación y suplir nuestras necesidades. Jesucristo cumplió con éxito su tarea y él mismo declaró en aquella cruz, consumado es. Es decir, nunca perdió fuerza al bendecir a las personas. Incluso en la misma tumba, en la cruz y después de la resurrección, Jesucristo vemos que nos dio vida eterna, nos dio bendición. Y en ninguna circunstancia, en ninguna situación, Jesucristo dejó de ser bendición. Escucha bien, ni en la misma tumba, ni en la cruz, Él dejó de ser de bendición. Qué grande ejemplo tenemos nosotros. En ocasiones quizá haya momentos, situaciones difíciles en las que podamos estar pasando y de alguna forma pensamos, ¿sabes qué? Ahorita no estoy para ayudar a nadie, ahorita no estoy para bendecir, ahorita estoy para que me ayuden. Fíjese que tenemos ejemplo en Cristo Jesús, que a pesar de toda la situación, todo lo que estaba experimentando, Él pudo dar bendición. Y quizá usted me diga, bueno, hermano, Él es Jesucristo, es Dios. Sí, pero Él de alguna forma nos está haciendo entender de que a través del Espíritu Santo en nosotros, usted y yo, podemos experimentar esa misma fuerza para ser de bendición a quienes nos rodean. Porque el Espíritu Santo, Él ha hecho habitar en nosotros, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Entonces, Jesucristo nos da la bendición de su presencia, nos da la bendición de su paz y nos da la bendición también del Espíritu Santo de su poder. Y gloria a su nombre por siempre, que Él nos permite ser también nosotros de bendición. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, ahí les pido que por favor expliquen brevemente la importancia de la resurrección en nuestras vidas. La importancia de la resurrección
de Jesucristo en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Yo te pido, Señor, que la palabra que hemos compartido ahorita, que tú estés bendiciendo y que tú estés trayendo una bendición, Señor, sobrenatural sobre nuestras vidas. Y a ti te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí en este momento. Le invito para que le ponga un me gusta ahí al video. Le invito para que comente algo si es posible. Y si no le gusta, pues ponga el no me gustó. Pero créame que eso ayuda mucho para que el video pueda subir ahí en lo que son las preferencias en el canal del Centro Mundial de Oración y en las tendencias ahí en el YouTube. Así que gracias por tomar el tiempo de estar aquí. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.